Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alex Pizarro y en este video veremos los 7 viajes más largos de bus en Chile, con mapa, tarifas, empresas y todos los datos que alguna vez quisiste saber. Chile es un país de una forma alargada, como un fideo, y es bastante centralista, entonces casi todos estos viajes comienzan en Santiago, que es la capital de Chile. El primer viaje largo es la ruta Santiago-Arica. Arica es la ciudad frontera con Perú, el límite norte del país. Hay cerca de 2000 kilómetros de ruta. El viaje puede demorar entre 27 y 32 horas, dependiendo de las paradas que haga el bus. En recorrido.cl la única empresa que aparece es Pullman Bus, con unidades salón cama de 2 pisos. El asiento salón cama es una butaca ancha en configuración 2:1. Aparece a un precio de 52.500 pesos, que son cerca de 72 dólares. Y estos buses de Pullman Bus tienen 43 asientos. Hay 31 asientos arriba, 12 asientos abajo. En cuanto a modelos de buses, en estos años la empresa Pullman Bus ha renovado su flota y me parece que están trabajando unidades con buses Marco Polonio G7, buses peruanos Modasa Zeus 4 y también la otra novedad, el bus brasileño Busca Vista Bus DD. Otra empresa que está trabajando esta ruta es Turbus, que tiene buses de 2 pisos con categoría semicama en el piso de arriba. Son 48 asientos económicos. El precio depende de cada asiento. Los asientos panorámicos que están más adelante son más caros. Si está al lado del baño es más barato. Y en el primer piso, en tanto, hay 2 asientos salón cama. En precios, Turbus para ese día ofrecía pasajes semicama de 32.200, 44 dólares. Y salón cama desde 41.900, 58 dólares. El bus es un Marco Polonio G7, chasis Scania. Eso es más o menos fijo, porque Turbus adquirió esos buses hace unos años para hacer esta ruta larga al norte, y yo sé que están trabajando hacia esa zona. Ahora estamos en pandemia y coincide con un fin de semana largo, el 21 de mayo, que justo fue viernes. Los precios de este video deberían ser cercanos a una temporada media, es decir, es un precio de temporada baja, un poquito más alto de lo normal, pero en temporada alta los precios suelen ser mayores. Lo otro es que por la pandemia no están trabajando todas las empresas. En este trayecto, otras empresas que podrían haber aparecido son Expreso Norte y Origen San Andrés, pero no aparecen con servicios disponibles. Otro tramo largo es el viaje Santiago-Iquique, que es una parte del viaje anterior. Son 1750 kilómetros. El viaje puede demorar entre 24 y 28 horas, dependiendo de las paradas y la puntualidad del bus. En recorrido.cl aparecen las empresas Pullman Bus y Sigbus Elite. Pullman Bus ya lo vimos, ofrece bus salón cama a 47.300, 65 dólares. Y la empresa Sigbus Elite tiene un bus de 2 pisos a las 11 de la mañana. El bus tiene cortinas antimicrobio, es un bus que tiene 48 asientos semicama arriba, 2 asientos salón cama abajo. El asiento semicama vale 26.900, unos 37 dólares. Y el asiento salón cama cuesta 34.900, unos 48 dólares. Sigbus Elite tiene una mezcla de varios buses. Pueden ser unidades Marco Polo G7, buses Modasa Zeus 3 y buses Modasa Zeus 4. Todos los buses son de color azul. En empresas que no están en recorrido, Turbus ofrece asientos semicama desde 28.200, 39 dólares. Salón cama desde 36.700, 50 dólares. Y eso sí corresponden a precios de internet. En Turbus es más barato comprar en internet. Si tú vas a la boletería, puede que el precio sea diferente y que sea más caro. Lo más probable es que sea más caro. Otra empresa importante de mencionar es Plus Chile, que ofrece un precio similar y un bus similar a Sigbus Elite. ¿Por qué será? Tiene el pasaje casi el mismo precio. En semicama aparece la ventana panorámica con asientos ocupados. Si compran en Plus Chile, la página web no admite Internet Explorer ni tampoco admite Firefox. Y yo que ocupo Firefox, bueno, es bastante tedioso tener que buscar otro navegador para entrar a ver su sitio web. Otra ruta importante es el viaje Santiago-Calama, con unos 1500 kilómetros de ruta. El viaje demora entre 20 y 24 horas, dependiendo de las paradas y la puntualidad del bus. Es una ruta que tiene mucha demanda por las personas que trabajan en faenas mineras, y si eres turista puede ser útil para conocer San Pedro de Atacama, que está relativamente cerca de Calama.
En recorrido.cl aparecen, para variar, Pullman Bus y Sigbus Elite. Pullman Bus ofrece buses sillón cama a $36.800, $51. Mientras tanto que Sigbus Elite tiene buses mixtos y buses con asientos sillón cama. El asiento semicama se ofrece a $24.900, $34. Y el asiento sillón cama se ofrece a $30.900, que son $42. Lo interesante de esta ruta es que existen viajes en servicios premium. Plus Chile tiene muchos horarios. Semicama al mismo precio de Sigbus. Sillón cama hay horarios a $30.000, otros a $38.000, entre $41 y $52. Y aparece servicio premium a $42.000 pesos chilenos, que son $58. El servicio premium de Plus Chile es realizado con buses Marco Polo New G7 y un bus Modaza Zeus 3. Los buses tienen pantalla de entretenimiento, asientos de cuero, son unidades muy cómodas, muy bonitas, aunque como estamos en pandemia ya no se ofrece comida caliente ni desayuno, que era algo que realmente hacía que este servicio valiera mucho la pena. El asiento premium tiene reclinación en 180 grados, eso es bastante bueno, eso sí, eso se mantiene. Turbus también ofrece las mismas tres categorías: semicama desde $20.500, $28, salón cama desde $28.000 pesos, $38, y el premium tiene un rango entre $37.200 y $48.300, $51 a $66. Los buses premium de ambas empresas tienen una configuración parecida. Tienen 20 asientos cama premium en el segundo piso y 12 asientos sillón cama en el primer piso. Por lo general, a diferencia de Plus Chile y de Sigbus, los buses de Turbus suelen tener asientos de felpa. Tengo otro video con una guía para elegir las mejores empresas de buses o comprar los mejores boletos en el caso de que quieran consultar eso de forma más específica. A mí no me gusta tanto recomendar empresas, pero sí me gusta compartir los viajes que realizo, que puedan acompañarme virtualmente en mis aventuras y que también a partir de esos videos y de estas guías ustedes puedan después decidir en qué bus viajan. Con los viajes de la lista Ando en Bus, esta guía y también la guía de servicios premium, ya pueden hacerse una idea de cómo viajar en bus en Chile. Estos videos son presentados por mis libros: Corte de cinta, Los héroes del tiempo, Bendita elegancia, Iris el sonido de las caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros, y también ofrezco servicios a quienes quieran publicar libros de forma independiente. Entrega tu texto y recibe tu libro terminado. Hago ediciones completas y servicios puntuales, correcciones de texto, ilustraciones, diagramaciones, etc. Cuenta conmigo para eso. La última ruta del norte que veremos es Santiago-Antofagasta, que es un tramo de las tres rutas anteriores. Son 1.333 kilómetros de ruta y un viaje que tiene entre 18 y 22 horas de duración. Estoy tratando de ser bien resumido, y si no te has suscrito, aprovecha de suscribirte, dar like, todo eso ayuda a que el video sea más visto por más gente. En el caso de Antofagasta es un trayecto muy competitivo porque van las empresas que van a Arica, Iquique, Calama, y también hay buses que solamente cubren este tramo Antofagasta-Santiago. En recorrido.cl aparecen Pullman Bus y Sigbus Elite. ¿Qué novedad? Sigbus aparece como empresa destacada con un buen servicio y una calificación que amerita estrella. En precios, Sigbus está a $22.300 semicama, unos $30, $27.900 salón cama, $38, y Pullman Bus ofrece el boleto salón cama a $33.600, $46. En otras empresas hice una tabla con los valores que encontré en Turbus y Plus Chile, así no les tengo que recitar cada valor a cada rato. El rango de valores en Turbus depende del horario. De hecho, algo muy paradójico es que hay horarios premium que son más baratos que un asiento salón cama, una cosa un poco rara. Pero bueno, son cosas que ocurren. Y en condiciones normales es posible ver muchas empresas, pero con la pandemia hay poca diversidad de empresas. En experiencia de viajes anteriores, yo mismo tengo un viaje publicado en Ramos Cholele, un hermoso Marco Polo Paradiso 1600 LD, y en el blog tengo otro viaje publicado en Pullman Carmelita, uno de los últimos viajes del bus Buscar y un bus 400 panorámico. Uy, qué belleza de bus. Las dos empresas son pequeñas, entonces solamente venden pasajes en el terminal y me parece que no están funcionando en este preciso momento. Quizás después de la pandemia vuelvan a funcionar. Ya vimos la ruta del norte y ahora toca ver las rutas del sur de Chile.
De ellas, el trayecto permanente más largo es el viaje a Santiago-Castro. La ruta tiene 1200 kilómetros, una parte de ellas se hace en transbordador. El bus sube a un barco para cruzar el canal de Chacao, es una parte muy entretenida. Lo he mostrado en otros videos anteriores, tanto del trayecto completo Castro-Santiago como también del tramo más corto. Y el viaje demora cerca de 15 a 17 horas. Castro es la capital provincial de Chiloé. Está al medio de la isla grande y desde ahí puedes moverte para conocer todos los otros pueblos y atractivos. Es un destino muy bonito para ir de vacaciones, yo he ido muchas veces. Para esta ruta solamente necesitamos recorrido.cl. Aparecen las empresas Cruz del Sur y ETM. Las dos empresas aparecen con buses salón cama de 2 pisos. Cruz del Sur está a 27.000 pesos, 37 dólares. Ellos ofrecen buses Marco Polo G7, Marco Polo New G7 y Modaza Zeus 4. Algunos buses tienen baño en ambos pisos, otros buses solamente tienen baño en el primer piso. Son buses muy cómodos en cualquier caso y pueden tener entre 39 o 41 asientos. ETM es la otra empresa, está a 29.580 pesos, 41 dólares. Eso sí, en ambos casos, Cruz del Sur y ETM, son precios de temporada baja, porque en verano y fechas de alta demanda el precio generalmente es superior. Ellos, ETM, usan buses Marco Polo G7 y Marco Polo New G7, con chasis Scania. Los buses tienen 41 asientos salón cama, tal como el interior de otros buses que hemos visto antes, eso no cambia mucho. En condiciones normales, otra empresa que hace el viaje es Kelembus, con buses semicama y salón cama, que es la alternativa más económica. Solamente funcionan esas tres empresas. Las tres empresas suelen ser bastante buenas, aunque ya ven que en calificaciones ETM suele ser reconocida con mejores notas. También ETM suele ofrecer un servicio premium, pero en este momento no aparece porque no hay mucha gente viajando. Pero si lo buscan en verano o ya cuando esté todo normal, lo más probable es que aparezca algún horario premium yendo hacia Castro. El sexto viaje en bus más largo de Chile es el servicio Santiago-Puerto Montt. La ruta tiene cerca de 1000 kilómetros, demora cerca de 12 horas de viaje y por lo mismo, generalmente tú viajas de noche. Subes al bus en la noche y despiertas en la otra ciudad en la mañana. Es un tramo de anterior, pero funciona como tramo aparte, tiene muchísima competencia, hay muy buenas empresas. En recorrido.cl en este momento aparecen las empresas Buses Fierro, ETM, Cruz del Sur, Lago Sur, Bus Norte, Pullman Bus y Condor Bus. Lo más barato y cómodo es viajar en buses salón cama que tienen precio económico. Son empresas que tienen un servicio low cost, por así decirlo, ¿ya? Eso corresponde a las empresas ETM, Buses Fierro y Lago Sur. Ellos te ofrecen ese bus salón cama de 43 asientos a un precio competitivo y por lo mismo suelen tener mejores calificaciones. Por ejemplo, ahora Lago Sur y Buses Fierro aparece a 16.000 pesos, 22 dólares, que es un precio bastante barato. De ETM ya vimos la flota que tiene. Buses Fierro tiene buses Marco Polo G7 principalmente y Lago Sur tiene buses Marco Polo G7. O sea, en términos de flota, las tres empresas tienen buses parecidos. ETM son más nuevos, eso sí, pero son parecidos. Y tengo videos grabados en las tres empresas. Estos precios son de temporada baja, al igual que en el caso de Castro. En verano piensen que estos pasajes valen el doble. Y no solamente en estas empresas, sino que en general. ETM también ofrece el servicio premium con una configuración de asientos similar a los otros buses que vimos en el norte. 20 asientos premium arriba, 2 asientos salón cama abajo. Y las otras empresas suelen ser tradicionales. Esto quiere decir que ofrecen asientos semicama y salón cama, pero el asiento salón cama suele estar a un precio mayor que estas otras empresas que tienen una estrategia low cost. Un ejemplo es Bus Norte. Bus Norte ofrece salón cama a 22.000 pesos, 30 dólares, y tienen servicio premium a 38.000 pesos, 52 dólares. El bus salón cama tiene 43 asientos. Esos buses pueden ser Marco Polo G7, Modaza Zeus 3. Este bus premium de Bus Norte tiene 6 asientos abajo, 6 asientos cama premium. Es un servicio que se agota muy rápido, así que si lo ves y te interesa, cómpralo con anticipación. Y tiene 28 asientos salón cama arriba, en el segundo piso y un baño.
Estos buses corresponden a unidades Marco Polo Eje 7, unidades 226 y 228. Yo hice el viaje en Bus Norte, pero en otra unidad, en otro bus. Un viaje maravilloso, daban cena caliente, un servicio de primer nivel. Espero hacer una versión nueva, más extendida de ese viaje, pero independiente de eso, ahora con pandemia ya no se ofrece esa comida caliente porque ya no se puede ofrecer ese tipo de cosas. Fuera de eso, es muy buen servicio, muy buen servicio. Otras empresas tradicionales son Cruz del Sur, que ya lo vimos, Pullman Bus, que la hemos visto en casi todo el video, y Condor Bus, que es una filial económica de Turbus, pero que en este caso los otros buses Salón Cama pueden ser más convenientes. La última ruta, que no aparece porque tenemos fronteras cerradas, es el trayecto Osorno-Punta Arenas. Este viaje se hace a través del territorio argentino. El bus hace un servicio directo, es decir, no tiene paradas ni tampoco bajada en ninguna ciudad argentina. El viaje demora cerca de 28 horas, un trayecto que tiene más de 2000 kilómetros a través de La Pampa, Argentina, y el rango de precios es muy relativo. Está entre 20.000 pesos, que es un precio de oferta que yo alguna vez vi, y puede llegar a costar hasta 50.000 pesos, pero es un precio ya de temporada muy alta, entre 27 y 70 dólares. Antes de la pandemia, el viaje era realizado por 3 empresas. Keilen Bus, que funcionaba con buses Marco Polo 1200 G7, Turibus Internacional, que también tenía buses Marco Polo Paraíso 1200 G7, esta empresa es filial de Cruz del Sur, y tenemos a Pullman Austral, que es una empresa local asociada a Pullman Bus. Pullman Austral tenía buses Neobus New Road N10, tenía buses Irizarry 6, 390 y también tenía otros buses Mascarello Roma. Es una ruta bonita, aunque complicada. La ruta suele tener muchos vientos fuertes y en invierno es posible ver nieve. Después de la pandemia no hay certeza de si volverán a trabajar todas las empresas o esta ruta quedará con una sola empresa, no se sabe nada. Es una posición algo compleja. Ya con esto despido este especial de los 7 viajes en bus más largos en Chile. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Un saludo gigante para todos, que estén muy bien. Feliz de la vida, leo sus aventuras, sus comentarios y lo que quieran escribir ahí abajo. Bendiciones, que estén muy bien. Chau, chau, chau.